Perdón, decías. Sí, o sea, digo, ver como todos los demás factores, ¿no? Sí. Porque si no, yo creo que se podría decir, bueno, pues que bueno, pues entonces los índices macroeconómicos se han visto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CEI en Contexto con el tema de niños en situación de calle, y para eso tenemos a pues 3 especialistas y además están en la trinchera, están trabajando ahí con ellos desde hace muchísimos años, y pues les damos otra vez las gracias por estar con nosotros. Hablábamos hace un momento del impacto económico que puede tener la situación macroeconómica, y mencionabas, Toño, que aunque hay estabilidad, eso no implica que se reduzca el problema, porque hay muchos otros factores que están ahí y que no dependen de la situación económica únicamente. La pregunta que yo les haría es, muy bien, la estabilidad económica no necesariamente ayuda, pero si hay una crisis como la que hubo en el 94, como la que hubo en el 82, en el 86 mismo, ¿sí se sentiría el impacto sobre los niños en situación de calle, o tampoco afectaría? ¿Habría un aumento de problema? Sí. Pues, ahí es una respuesta que a mí me parece difícil de poner en la mesa, ¿no? Es decir, si va a aumentar porque hay una crisis o no va a aumentar porque hay una crisis. Anímate, ¿por qué no habría? Vamos a ponerlo así, perdón que insiste en pero eso me hace un tema muy importante, porque es que mira, hay algunas gentes en la parte de la política económica que piensan que a veces es importante crecer a como dé lugar, a veces con inflación, a veces así, y que eventualmente ve una crisis. Bueno, pues una crisis total, ¿qué importa?, ¿no? Pero históricamente se ha visto que las crisis han empeorado mucho los niveles de pobreza, y no los aumentan en un año nada más, sino que se prolonga el impacto. Entonces, por eso me interesa mucho la respuesta, porque quizás una enseñanza puede ser, de verdad tenemos que evitar las crisis a como dé lugar, o sea, no porque, digamos, son tan impactantes en lo que pasa en la sociedad, que de verdad necesitamos evitarlas, ¿no? Entonces es por ahí donde voy la pregunta, sí, digamos. Okay. Un poco retomando lo que ya hemos platicado, que lo que va a generar la pobreza al interior de la familia va a ser mayor estrés, ¿no? Porque entonces va a alcanzar mucho menos para lo mismo, claro, que se tenía antes, ¿no? Y entonces eso va a provocar que necesariamente este estrés tenga que salir. ¿A quién sale regularmente en una familia? Al sujeto más débil. En este caso el sujeto más débil es el niño o el joven, ¿no? Sí. Y entonces una vez que depositamos esa energía o ese estrés en ese niño o en ese joven, y le gritamos y le pegamos y no lo alimentamos de la misma manera como lo podíamos alimentar antes de la crisis, entonces va a tender a salir, ¿no? Y entonces ahí, desde esa lógica, claro, una crisis lo que va a hacer es aumentar a los niños en la calle, ¿no? Ahora bien, tomando la otra lógica que tiene que ver con que el niño sale a trabajar, que ese niño es el niño que a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues sale a trabajar pero regresa a vivir con su familia. Bueno, también estadísticamente seguramente el niño que salga a trabajar para apoyar estos procesos
económicos va a aumentar, ¿no? Y ahí es donde la crisis va a hacer que tengamos más niños trabajando o más niños trabajadores cuando estos niños tendrían que estar en otros lugares, ¿sí? O lo que vamos a generar es que la gente vuelva a voltear hacia el norte, claro, que también es una problemática que es actual, y que entonces la crisis va a provocar que vaya muchas más familias a ver al norte, a migrar, y que antes era el papá el que se iba, ¿no? Ahora son papá y mamá los que se van, y entonces los chavos regularmente quedan a cargo ya sea de los tíos, de los hermanos mayores o de los abuelos, que en algún momento de la historia de desarrollo de estos jóvenes ya no se pueden hacer cargo, ¿no? Claro, o sea, una hermana mayor que asume la función parental con los niños, una vez que los niños empiezan a crecer y se dan cuenta que esta no es la mamá sino la hermana, empieza a haber ya una serie de problemas que se generan, ¿no? Una vez que los niños empiezan a crecer y se vuelven adolescentes y están con la abuela que tiene 70 años, 75 años y ya no los puede, digamos, controlar de cierta manera o disciplinar, entonces el niño sale a buscar otras cosas afuera, por supuesto, ¿no? Entonces esas son los panoramas que tendría una crisis económica, pues. Así de puntuales, me parece. Pues está, ya lo pusimos sobre la mesa, sí se vale, y aunque sea medio indirecto, pero el camino eventualmente llega, digamos. Y hubo un punto muy interesante ahí de la migración, ¿no? Porque la otra expectativa apabullante es qué pasará si los Estados Unidos realmente va en serio hacia controlar la frontera, ¿no? Si ese muro realmente funciona y dejar entrar a los mexicanos. Ya las remesas son en algunos trimestres del año los ingresos mayores de México, ¿no? Entonces eso afectaría drásticamente también, o sea, no necesariamente un crisis del tipo que generalmente pensamos cuando pensamos crisis económica. Ese también es un crisis. Bueno, va a ser una crisis económica. Si los norteamericanos cierran la frontera, va a ser un problema enorme para el país. Eso no solo de los niños, ¿eh? Sí. No, pero uno de nuestras hipótesis es de que los niños trabajadores y niños que viven en la calle también son los hijos de la gente que se ha ido a los Estados Unidos y que se han olvidado de sus familias, porque mientras una cantidad bárbara de dinero llega en remesas, hay también una cantidad bárbara de hombres allá que se han olvidado de sus familias. Claro, acá. por supuesto. Porque el fenómeno del niño trabajador está ligado con la migración. Casi el 70% son inmigrantes a la ciudad o primera generación de inmigrantes. Entonces son mujeres que fueron abandonados en pueblitos en las sierras y pensaron que les iba a ir mejor viniendo a la ciudad, y encuentran que tienen aún menos herramientas con lo cual manejar la situación acá en la ciudad, ¿no? No, pues sí está. Y además también en este sentido de crisis, decir, a lo mejor en un número duro y se dijera que bueno, que cambió mucho la paridad con el dólar y demás, pero la crisis sostenida de donde está este estrato social, donde están saliendo estos chavos, es decir, pues está en una situación de crisis constante, ¿no? Sí. Así es. Entonces decir, tal vez ellos, la percepción de estas gentes hace unos años y ahora sigue siendo la misma sobre su expectativa económica, ¿no? Porque decir, sí una crisis, claro que afectaría a ese sector, pero yo creo que no se ven indicadores tan sencillos de cómo se recupera después de esa crisis, ¿no? Sino que tal vez vamos en un proceso donde cada vez se va haciendo más bajo y es difícil levantarlo, porque también si tomamos indicadores, decir, la línea de la pobreza y cuántos dólares al día puedes tener para vivir, y si ya nos pasamos un centavo de eso, pues ya estuvimos mejor, pues hombre, sí parecería que fuéramos por el camino correcto, ¿no? Pero yo creo que sí, esa crisis acentuada de muchos años de la gente con oportunidades de trabajo, de educación y demás que se ha venido sintiendo, yo creo que eso es algo que sostiene este ambiente, ¿no? Claro, y que va a ser mucho más difícil de recuperar. En ese sentido, el programa de oportunidades, antes Progresa, que beca a los niños, por ejemplo, ¿no? Les da dinero para que vayan a la escuela, en fin, y que no se queden para trabajar necesariamente. ¿Ha tenido algún impacto, sienten ustedes, en este fenómeno? Sí. Yo creo que sí. Hablando con personas en la sierra, por ejemplo,